¿Ok? Entonces, bueno, recuerden, por favor, cuando ingresen, siempre nada más poner presente. ¿Sí? Si está su nombre completo. En el Zoom, pues no tengo tanto problema. Si nada más tienen un nombre y un apellido, por favor, pongan mi primer apellido para que los localice fácilmente. ¿Ok? Entonces, les decía que veíamos la clase anterior. En general, lo que es la estructura del flagelo. 3 componentes son los que vamos a encontrar en su totalidad. Perdón, es que como todavía están entrando sus compañeros, me distraí un poquito. Ok, entonces vamos a revisar ya un poquito más a detalle cómo está constituido el filamento, el gancho y el cuerpo basal. En el caso del filamento, este es la estructura que se encuentra más externa a la bacteria, ¿sí? Este, a través de su movimiento, es la que va a permitir que la bacteria avance o se aleje de algún sitio. El filamento va a estar constituido principalmente de una proteína que se denomina flagelina, ¿sí? Esta flagelina, al igual que la pilina, que hablábamos de las fimbrias, que es una unidad redonda, pues estas también van a ser subunidades circulares, ¿sí? Estas subunidades se van a ir uniendo igual de forma helicoidal para formar todo lo que es el filamento. Un punto muy importante es que este filamento, al igual que las fimbrias, es una estructura hueca. Hueca, ¿por qué? Porque vamos a ir viendo que conforme se va ensamblando, estas subunidades de flagelina tienen que salir del citoplasma bacteriano. Ajá. Entonces, esta estructura en el centro está hueca. Por lo que en su extremo más alejado o más distal, vamos a encontrar una proteína que es la AP2, ¿sí? Esta AP2 va a servir como un tapón. Vamos a ver que el flagelo, al igual que las fimbrias, se encuentran directamente unidos a membrana citoplasmática. Por lo tanto, cualquier sustancia podría penetrar fácilmente al interior de la bacteria. Para evitar esto, les había comentado que en las fibras también hay proteínas que tapan esa estructura. Bueno, este filamento en su extremo más alejado, el más distal, vamos a encontrar esta proteína que se denomina AP2, ¿sí? Que va a servir ahí como de capuchón o de tapón para impedir que ingresen sustancias nocivas o tóxicas para la bacteria. Esta flagelina va a actuar como el antígeno flagelar. En este caso, el antígeno flagelar se denomina antígeno H. ¿Sí? Entonces, esta proteína es capaz de inducir una respuesta inmune dentro de un hospedador. En algunos microorganismos veremos que es importante identificar este antígeno porque con la ayuda de él nos puede ayudar a identificar a la bacteria. Ahora, este filamento va a tener un movimiento muy semejante, y es por eso se los puse aquí, a lo que es la hélice de un barco. Ajá. Su giro va a ser a favor o en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Veremos más adelante que este movimiento va a depender del estímulo que tenga la bacteria. Entonces, el filamento es el que va a estar girando, 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 girando y le va a permitir a la bacteria avanzar. ¿Ok? En el caso de la siguiente estructura, que es el codo o gancho, este codo o gancho, su nombre nos refiere. En el caso de nuestro codo, si queremos comparar, nos da cierta limitación en cuanto a movimientos del brazo.
Ajá. Yo hago extensión, hago flexión, pero yo por la presencia del codo no puedo mover completamente mi brazo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? No es tan fácil. Ujú. Bueno, el codo para el caso de las bacterias va a ser una estructura rígida. Al igual que el filamento, va a estar constituido por una proteína, ¿sí? Aquí no vamos a hablar tanto del nombre de la proteína ni qué proteína es, porque puede existir variaciones incluso entre las bacterias. Pero es una estructura proteica, ¿ok? Esta estructura, veremos también que también se ensambla de una forma muy semejante a lo que es el filamento. Son una serie de subunidades que van a formar dicho codo o gancho. ¿Por qué se denomina así? Porque esta estructura tiene forma como de L. Vamos a ver que le va a permitir el movimiento o el cambiar la posición al filamento. En el caso de este codo o gancho, vamos a ver que hay otras dos proteínas que se organizan como si fueran discos, que son la AP1 y la AP3, ¿sí? Estas AP1 y esta AP3, lo que van a hacer es que la unión entre codo y filamento permita que esta estructura lo pueda mover, lo pueda cambiar de posición. Para el caso de este codo o gancho, va a estar unido directamente al cuerpo basal. Y va a ser el sitio de conexión entre filamento y cuerpo basal. Su principal función va a ser que el filamento cambie de posición. El filamento, veremos más adelante, va a estar girando de forma continua. Ese va a girar a favor o en contra de las manecillas del reloj. Pero en el caso del codo gancho, dependiendo del estímulo que reciba la bacteria, este puede cambiar la posición del filamento y va a originar que la bacteria tenga un cambio en la dirección a la cual se dirigía. La clase anterior les preguntaba acerca del flagelo en la célula eucariota, el flagelo del espermatozoide. Y lo que me comentaban era de que tenía un movimiento serpenteante. Veremos que en el caso del filamento bacteriano es un movimiento que tal vez nos recuerde ese movimiento serpenteante, pero básicamente lo que está sucediendo ahí es que está girando, así que en su propio eje el dicho filamento. Entonces el codo básicamente lo que hace es, repito, cambiar de posición el filamento y esto origina que la bacteria cambie la dirección. El codo va a ser el sitio de unión entre filamento y cuerpo basal. Al igual que el filamento es una estructura hueca, porque a través de ella deben de salir tanto las proteínas que van a formar el filamento, como las mismas proteínas que van a estructurar a el codo. La estructura que es un poquito más compleja y es la más interesante porque es la que le va a dar el movimiento al flagelo bacteriano, va a ser el cuerpo basal. A nivel membrana citoplasmática, va a estar inmersa una parte importante de este cuerpo basal. Pero por encima de esta membrana, en lo que es ya pared celular, encontraremos que dependiendo si es una bacteria gram positiva o una gram negativa, una serie de anillos. Estos anillos se denominan L, P, S y M. ¿Ok? ¿Por qué reciben esas letras? Básicamente por el sitio donde se van a insertar o se van a fijar. L, porque se fijan en el lipopolisacárido. P, porque se fijan en el peptidoglicano en gram negativas. S y M los vamos a encontrar tanto en gram positivas como en gram negativas y estos van a estar por encima de membrana citoplasmática y formando parte de la misma.
Entonces, una diferencia en el cuerpo basal entre gram positivas y gram negativas va a ser el número de anillos. En las gram negativas tenemos 4 anillos y esto debido a que su estructura de pared es más compleja que la gram positiva. En la gram positiva solamente contamos con el anillo S y el M. Gram negativa, anillo L, P, S y M. Veremos ahorita que en el caso de estos dos últimos anillos, ahí vamos a encontrar lo que se conoce como el motor de dicho filamento. Les había también preguntado en la clase anterior que en el caso del flagelo de la célula eucariota, ¿dónde obtenía su energía? Pues la obtiene de las mitocondrias. Las bacterias no tienen mitocondrias. ¿Sí? Vamos a ver que su ATP lo van a obtener a nivel membrana citoplasmática. Pero el ATP para las bacterias va a ser muy valioso. Entonces, no va a desperdiciar la bacteria ATP para darle movimiento a esta estructura, que como les había comentado, también es una estructura no vital. Si yo se la quito, la bacteria puede seguir viva. O sea, no la necesita para sobrevivir. Si la tiene, le va a ayudar para protegerse. Ok, bueno. En el caso de este cuerpo basal, les comentaba que a nivel de membrana citoplasmática vamos a encontrar estas proteínas, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a esta otro esquemita donde están bien identificadas. Aquí están estas proteínas que van a ser los que le van a dar ese movimiento a nuestro filamento, ¿ok? Esta esquematizada, este es un flagelo de una bacteria gram negativa. Si vemos aquí, está su anillo L inmerso en lo que es el lipopolisacárido, el anillo P en espacio periplásmico, unido al peptidoglicano, y este es el anillo S y M, ¿sí? En las gram negativas, la estructura va a tener 2 anillos más, el L y el P. En las gram positivas, vamos a ver que únicamente se cuenta con los anillos S y M, ¿sí? Que son los que están aquí en verde. Si se fijan, aquí en este esquemita, estas esferitas que vemos forman parte del filamento, son estas subunidades de flagelina. ¿Okay? En el caso del codo, generalmente se los esquematizan como una estructura tubular, ¿sí? Como una estructura rígida, pero también está constituida de diversas proteínas. Entonces, vean desde dónde existe la conexión hacia el filamento. ¿Ok? Ahora, a nivel de cuerpo basal, me avanzo y ahorita regreso a esto. ¿Sí? A nivel de cuerpo basal, vamos a encontrar una serie de proteínas, ¿sí? Y esas proteínas se denominan MOT y se denominan FLI. Si yo hablo de las proteínas MOT, van a ser estas que están aquí en café, que van a rodear todo lo que son los anillos S y M. En el interior o en medio de estos 2 anillos vamos a encontrar a estas proteínas, a las FLI, ¿sí? Que están aquí como en naranjita. Entonces, este movimiento, les decía, va a estar dado por el flujo de protones a través de la membrana citoplasmática, ¿sí? Su entrada o la salida de los mismos va a originar que estas proteínas, tanto las FLI como las MOT, comiencen a girar. Hagan de cuenta que estas están acomodadas como si fuera un engrane. En el momento que se empiezan a mover las MOT, transmiten este movimiento a las FLI. Y este movimiento se transmite hacia lo que es el filamento. ¿Ok? Me voy a la siguiente.
Espérame, ahorita me regreso esto. Ok, aquí está. ¿Sí? Entonces, en lo que es membrana citoplasmática de las bacterias, vamos a ver que se llevan una gran cantidad de procesos que se podrían llevar en otros organelos. Y un ejemplo es el de la mitocondria. La mitocondria lo que hace es generar ATP. Las bacterias no poseen mitocondrias. Entonces, todo lo que es su ATP lo van a generar a nivel membrana citoplasmática. Y les decía, las bacterias no pueden estar desperdiciando ATP para darle movimiento al flagelo. Entonces, dejen que aquí que pase el tren, ¿verdad? Ok. Les decía que el cuerpo basal parece como si fueran engranes, ¿sí? De una maquinaria de reloj, por ejemplo. Entonces, como aquí la bacteria no va a desperdiciar ATP en darle movimiento a esta estructura, el flagelo bacteriano va a aprovechar el flujo de protones a través de la misma membrana para darle el movimiento. Veremos que de las tantas funciones que tiene membrana citoplasmática es recibir las señales químicas. Entonces, esa señal química llega y va a permitir que este movimiento, ¿sí? El que se encuentra aquí en cuerpo basal, sea, déjenme borrar todo, a favor, como está aquí con la flechita, o en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Y creo que se las puse aquí medio choco, pero bueno. Así, perdón. Entonces, puede que este vaya girando, vaya girando, vaya girando, y esto le va a permitir un avance. Pero de repente llega otra señal y va a cambiar de dirección el giro. ¿Sí? Puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda este giro. Entonces, todo esto, insisto, se va a llevar a cabo en el cuerpo basal. De ahí que se conozcan todas las proteínas que forman parte del mismo, lo que son las MOD, lo que son las FLI. Y bueno, aquí están las FLI G, M y N, y las MOD A y las MOD B, que son las más características. Este flagelo, todo el movimiento va a estar, repito, dado aquí a nivel de cuerpo basal. Entonces, en el caso de este cuerpo basal, al flagelo le va a servir primero para anclar, la estructura a la bacteria. En la gram negativa hay más puntos de anclaje, que son los anillos, debido a que esta estructura es más compleja. El anclaje que van a tener le va a permitir a esta estructura que no se pueda separar tan fácilmente. ¿Ok? A nivel de lo que es la membrana citoplasmática, aparte de que va a ser el sitio donde se va a dar el movimiento, también en este cuerpo basal se va a ensamblar, se van a formar las estructuras, las subunidades de proteínas, etcétera, que se requieren para formar todo el filamento, que se requieren para formar el gancho, para formar los anillos, que lo van a componer. Y les decía que lo que es el flujo de protones es el que van a permitir que este movimiento, que este giro, vaya a favor o en contra de las manecillas del reloj. Ese giro de hélice que se transmite hasta lo que es el filamento está dado desde el cuerpo basal. ¿Ok? Entonces, en el caso de esta estructura, ya vimos, es una estructura no muy compleja en realidad, constituida principalmente de proteínas. ¿Sí? Al estar constituida de proteínas, pues le va a conferir a la bacteria una capacidad de originar una respuesta inmune. ¿Sí? Y aquí la respuesta inmune, al igual que hemos mencionado, puede depender del hospedero, de la cantidad de flagelos, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas en cuanto a estas tres porciones del flagelo bacteriano?
Yo tengo una profesora. Adelante. ¿Los anillos servían como anclaje o es Son otro? punto de anclaje. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Son punto de anclaje. ¿Alguna otra duda? Si recuerdan Yo, también cuando, maestra. bueno, a ver, nada más antes de que me pregunte, si recuerdan en algunas estructuras que ya revisamos, por ejemplo, membrana externa, les puse que era el sitio de anclaje del anillo L del flagelo. Adelante. Este, lo de las proteínas FLIM, Ujú. digo que se encontraban dentro de ¿dónde? En medio de lo que son el anillo S, que es este, y el anillo M. Son estos que están aquí. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, la función del flagelo, ¿cuál es? Darle movimiento a la bacteria. ¿Sí? Esto de darle el movimiento a la bacteria va a permitir que en determinados ambientes, principalmente donde haya líquidos, la bacteria pueda desplazarse de un sitio a otro. Si yo hablo de torrente sanguíneo, ¿sí? Una bacteria que tiene flagelos va a evadir más fácilmente al sistema inmune que una que no los posee. Uh-huh. Entonces, la función del flagelo únicamente es darle motilidad. Bueno, aquí se me olvidó quitarle esto, pero bueno. Ahora, en el caso de lo que son los flagelos, estos flagelos podemos encontrar desde uno solo hasta miles de ellos. Dependiendo la cantidad de flagelos y su localización dentro del cuerpo de la bacteria, van a recibir estos nombres: monótricos, lofótricos, anfítricos, etc. Un punto importante es que las bacterias flageladas, otra vez, generalmente tienen forma de bacilo. Esta es ligeramente curveada. Este es un vibirión, que es Campylobacter, pero esta es una forma de bacilo. ¿Ok? Entonces, principalmente las bacterias que tienen flagelo son bacterias con forma de bacilo. Solamente los enterococos son los únicos cocos de importancia médica que llegan a tener flagelos. De ahí en fuera, todas las demás bacterias que son flageladas tienen forma de bacilo. ¿Sí? Hablamos de bacterias monótricas cuando solamente poseen un flagelo y este flagelo está en uno de los polos del cuerpo bacteriano. Lofótricas, cuando encontramos de 2 a más flagelos, igual en uno de los polos. ¿Sí? En uno de los extremos de este bacilo vamos a encontrar una serie de flagelos. ¿Okay? Pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 7. Aquí, bueno, hay algunos ejemplos. Estas dos bacterias son patógenas: Vibrio cholera, Campylobacter. Spirillum volutans no es una bacteria patógena, pero bueno, es un ejemplo de una bacteria lofótrica. Para el caso de las bacterias anfítricas, vamos a encontrar, y aquí, bueno, no encontré exactamente al microorganismo que tuviera la gran cantidad de flagelos, pero aquí se habla de penachos de flagelos, ¿sí? O sea, es un grupo elevado de flagelos que se van a encontrar en ambos extremos del cuerpo bacteriano, ¿sí? Spirillum mostre tampoco es un microorganismo patógeno para humanos y animales. Son ejemplos nada más. Y lo que sí nos topamos mucho con bacterias patógenas son las bacterias perítricas. Pueden tener cientos o miles de flagelos que van a rodear en su totalidad el cuerpo de la bacteria, ¿sí? Perítricos, ¿por qué? Porque están en toda la periferia.
Entonces, la mayor parte de las enterobacterias, que son las que están aquí, Escherichia coli, Proteus mirabilis, vamos a ver que son bacterias móviles y sus flagelos son perítricos. ¿Ok? Si nosotros comparamos un flagelo con un pili sexual, el que mencionábamos la clase anterior, los flagelos son mucho más largos y se encuentran en mayor número. Entonces, en el caso de los flagelos, repito, los vamos a encontrar únicamente en bacterias con forma de bacilo y pueden tener desde 1 hasta cientos o miles de ellos. La posición puede ser en uno de los extremos, que nada más sean monótricas, que en uno de sus extremos haya unos cuantos flagelos, que son lofótricas. Anfítricas nos topamos con que tienen flagelos en ambos extremos, y perítricas, los flagelos están rodeando todo el cuerpo de la bacteria, están en toda la periferia. ¿Ok? Para el caso del flagelo, este movimiento les comentaba que se va a dar a nivel de cuerpo basal. ¿Sí? Aquí en esta animación vemos acá abajo, si ahorita le voy a dar play para que se siga moviendo, vemos lo que les comentaba, ¿sí? Estas proteínas, lo que son las MOT y las FLI, están como un engrane. Entonces, el paso de los protones a través de dichas proteínas va a hacer que comience a girar esa estructura, ¿sí? Principalmente lo que son las FLI. Este movimiento se va pasando a través de esta columna que ya vimos que está constituida de la misma flagelina. Ajá. Déjenme dibujar para que no se me mueva ahorita. Okay. A esta aquí todavía va flagelina y esto se va hacia el exterior. Si revisamos ahorita que le ponga, que se mueva, vamos a ver que esta estructura da un movimiento como si fueras serpenteante. En realidad, el filamento está girando. Ahorita no recuerdo si ahorita se los pongo. En la plataforma les voy a poner un video precisamente del movimiento del flagelo y cómo es que se ensambla. ¿Sí? Esta es una de las estructuras que en lo particular considero muy interesante porque a través de algo tan sencillo como lo que es el paso de protones a través de la membrana, le permite a la bacteria poderse desplazar de un sitio a otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a suceder. Cuando la bacteria va a cambiar de dirección, este codo es el que se mueve hacia la dirección que requiera. ¿Sí? El codo, les decía, va a cambiar de posición al filamento. Y esto lo vamos a ver como que la bacteria avanza o se aleja o cambia de dirección. Esa es la única función del codo. Aparte de unir el filamento con cuerpo basal, cambiarle la dirección al filamento. El filamento va a seguir girando a favor o en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, pues bueno, un movimiento que parece ser serpenteante. ¿Okay? Entonces me voy a avanzar, ahorita regreso a esto. ¿Cómo va a ser este movimiento de las bacterias? Sería a lo mejor lógico pensar que las bacterias tienen un movimiento lineal. Que si, por ejemplo, hay una sustancia que es benéfica para ellas, se vayan hacia allá de forma lineal. Y si hay una sustancia perjudicial, pues se vayan en dirección contraria, ¿no? Sería lo lógico. Pero así no se da el movimiento bacteriano, ¿sí? El movimiento bacteriano va a estar dado por una serie de estímulos químicos, de señales químicas, que repito, llegan a membrana citoplasmática. Y ahí va a ser el cambio del flujo de protones para que ese motor que vimos gire a favor o en contra de las manecillas del reloj. Cuando gira a favor, quiere decir que la bacteria está avanzando. ¿Sí?
Cuando este movimiento, repito, del filamento está a favor de las manecillas del reloj, la bacteria avanza, o lo que se conoce en inglés y también en español como corrida, o run en inglés. La corrida es que la bacteria va a avanzar, pero cuando cambia de dirección, hace un giro, ¿sí? O un tumbo, también lo encuentran así. Entonces, en el momento que la bacteria cambia la dirección, el movimiento del filamento también se modifica. Puede ser en contra de las manecillas del reloj. Entonces, el movimiento bacteriano, yo voy a ver que puede ser así. ¿Ok? Vamos a poner que aquí está el estímulo positivo. No lo va a hacer de forma directa. Normalmente las bacterias van haciendo giros y tumbos, avances y tumbos, perdón, corridas o avances y tumbos para llegar a ese estímulo. El movimiento no lo hace de forma recta. Si utilizamos un poquito de sentido común, pues es más fácil que atrapen a alguien que va en una sola dirección a alguien que está cambiando de dirección a cada rato.